Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Nos encontramos nuevamente con ustedes, Heriberto Méndez Hola, un servidor. y Buenas tardes. Luis Omar Montoya Arias. La Trinca Deportiva. Heriberto, ¿te parece si el día de hoy hablamos sobre la relación que existe, la relación histórica entre el fútbol y las dictaduras militares? Me parece muy buen tema, claro que sí. Sería muy interesante hablar de eso, dado que la mayoría de los países europeos durante todo el siglo XX han sido uno de los escapes que ha tenido la población durante los periodos de dictaduras e incluso durante las guerras o hambrunas o algunas crisis, y también lo vemos reflejado en Latinoamérica. Parte de la violencia y parte de la enajenación y la pobreza alimentan, desgraciadamente, alimentan el fanatismo en el fútbol, pero también eso es un gran negocio para muchos de los que no quisiéramos que fueran los protagonistas del fútbol. Y no vamos a decir que sean los jugadores, sino que estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de políticos, estamos hablando de grandes televisoras y de muchas compañías que invierten muchísimo en este fenómeno. Aunque es muy triste, pero es parte o fue parte de la historia, o sigue siendo parte de la historia, no nada más de Europa o América, sino de todo el mundo en general. Sí, vamos a pensar en términos históricos. Comencemos por dos ejemplos emblemáticos, que es mejor dicho, los de Benito Mussolini y Hitler, quienes Claro. utilizaron el fútbol para alimentar y fortalecer sus nacionalismos, sus proyectos de Estado-Nación. Alemania e Italia son dos de los países de las naciones más ganadoras del Mundial de Fútbol. Eso, evidentemente, en términos históricos, no es obra del Espíritu Santo, no es obra de la casualidad. Claro. Si llevamos este fenómeno al sur del continente americano, entonces nos encontramos en 1972 para ser más específicos, con Pinochet en el último año del gobierno de Salvador Allende, utilizando al equipo de fútbol Colo-Colo y su participación en la Copa Libertadores, con jugadores emblemáticos como Carlos Caselli, ¿no? De hecho, los hermanos Busto de Curacaví, de Chile, que son el primer dueto de música norteña mexicana chileno que surgió en 1965, grabó justamente un par de temas dedicados al Colo-Colo. Uno se llama Campeón de Campeones, por si gustan checarlo por allí en las redes sociales. Y desde luego, Heriberto, Argentina en el Mundial, también en la década de 1970, siendo campeones. Claro. Durante la dictadura militar. Durante la dictadura militar, y que fue un impacto hasta los años 80. Las grandes barras, incluso por ejemplo el Boca Juniors y otros equipos que han tenido barras bastante fuertes y que en los momentos de crisis pues también estallaban en los estadios. Eso es importante, Heriberto, perdón, porque luego caemos en estos lugares comunes en los que creemos que el fútbol, que es un fenómeno muy simple, ¿no? Y entonces lo adjetivamos y descalificamos, decimos, no, pues es que es el opio de los pueblos y como la religión, ¿no? Y claro, es que lo usan para manipular. Pues no solamente en México se utiliza como distractor político, como argumento político, es en todo el mundo. Es un fenómeno de México. No es que los mexicanos estemos tontitos o idiotas, o que los gobiernos en turno mexicanos sean súper brillantes, ¿no? En realidad, el fútbol es un argumento político usado desde la primera mitad del siglo XX, que además es un fenómeno económico, además de deportivo económico, surgió en Inglaterra, la cuna de la revolución industrial. Es correcto. Es decir, pues el fútbol, si lo vemos desde esa perspectiva, Heriberto, el fútbol es una consecuencia, es un producto de la revolución industrial, igual que las bandas de viento. Y reforzadas durante las temporadas o los periodos fascistas. Claro, por ejemplo, tenemos ese gran equipo que casi la mitad del mundo quiere, que es el Real Madrid, que era el equipo preferido de quién más, de Franco, ¿no? Y que a Francisco Franco. Y pues la mayoría del dinero y todo lo que se invierte en el fútbol, pues es para mantener o apaciguar a la población que está en ese momento en un periodo de revolución,
de insurgencia en España. Sí, tenemos que entender que el fútbol es un instrumento de control, ¿no? De control social, ideológico. Pero no solo eso, el fútbol es muchas cosas, eso es lo interesante. El fútbol tiene muchos enfoques, muchas perspectivas, o sea, no se agota en un asunto de decir, es que es un argumento con el que adormecen al pueblo, sí, pero no es solo eso, porque el fútbol no solamente es el espectáculo, ¿no? El fútbol va más allá, el fútbol es el que se juega en las calles, el fútbol también es resistencia, Heriberto. Claro, es una forma de contestar, ¿no? Y el pueblo también, incluso los jugadores brasileños, ¿no? El brasileño sueña con crecer y salir de las favelas a partir del fútbol. Claro, eso es un claro ejemplo, de cómo el fútbol se manifiesta como resistencia en social. México, incluso en México, ¿no? Desde las liguitas pequeñas y todos los niños queriendo salir de ese lugar a través de los clubs, ¿no? Y de ahí en adelante pues sobresalir en los demás. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y en cierta medida me parece, no sé qué opines tú, que una de las razones por las que la selección mexicana de fútbol fracasa es porque está llena de puros ninis, ¿no? Sí, o sea, puros jugadores burgueses, no solo aburguesados, sino burgueses que pagan para estar en esos lugares, porque no se lo ganan en la cancha. ¿Sí? Entonces son jugadores que realmente no vienen del barrio, que no tienen la esencia del fútbol, por eso en los momentos complicados se quebran como muñequitas. Exactamente. Cosa diferente a los brasileños, a los uruguayos, que tienen totalmente un modelo diferente de fútbol. Bueno, los mismos mexicanos, ¿no? Vemos un Hugo Sánchez, sí, el mismo portero. La selección de 1993, que fue subcampeona de la Copa América, ¿no? Era un equipo realmente de jugadores, no de burguesitos malcriados, no de ninis que andan publicando tonterías ahí en las redes sociales, ¿no? Y que sueñan, que se la pasan queriendo hacer cosas chingones, pero pues es que de chingones no tiene nada, ¿no? Entonces, exactamente. Esa es una de las razones, a mí me parece, por las que vamos a seguir viendo fracaso tras fracaso en el caso de la selección mexicana de fútbol. Claro, es el contrapunto y lo que habíamos hablado anteriormente. Estamos en el momento en el que dividimos el fútbol espectáculo, el fútbol que se vende, al fútbol competitivo. Pero hay un punto importante, Heriberto, no sé qué piensas, pero me parece que dentro de ese fútbol espectáculo sigue habiendo modelos, incluso económicos, deportivos, que aún en ese fútbol espectáculo siguen pegados a cierta esencia. Caso Brasil, caso Uruguay, caso Argentina, que son las grandes potencias periféricas del fútbol mundial, ¿no? Porque ya las potencias europeas eso ya son otro boleto, ¿no? Y se mueven en otra lógica, incluso económica. Claro. Que al final de cuentas, de todos modos, en el mundo todos los jóvenes piensan eso, ¿no? en salir de su estatus más bajo en el fútbol. En ese sentido también yo iría... Como en el box. Sí, de acuerdo. Box. En ese sentido, de acuerdo a lo que estamos planteando, Heriberto, fue un error histórico el que México se haya salido de la Copa Libertadores y de la Copa América, porque la próxima edición, que es en Brasil, México no está invitado, ¿no? Y ya tienen un par de ediciones que salieron de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, que en algún momento el Club Pachuca le ganó al Colo-Colo en el estadio de ahí desde Santiago, del Colo-Colo, ¿no? En el Monumental, que le llaman. Fue un error histórico. ¿Por qué? Porque pues en el continente americano, donde está la esencia del fútbol, pues es en Sudamérica. Pero México se movió a un modelo totalmente económico, agringado, de franquicias. De fútbol comercio, fútbol negocio. Ese es un problema. Y vemos que han habido triunfos Pumas, por ejemplo el Pachuca, incluso el Guadalajara, ¿no? Han sobresalido bastante y pues es lamentable lo que ha pasado ahorita con estas decisiones. Incluso el propio América con algunos equipos de canteranos, ¿no? Como aquel que dirigió el ruso Brailovsky, ¿no? Aquellas participaciones de la América con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Con Diego Reyes, con jugadores de cantera. Perdieron totalmente el rumbo. Las Chivas pues perdieron una final contra el Porto Alegre de Brasil, pero previamente golearon al Boca en su casa 4-0 cuando andaba el Bofo Bautista. O sea, se han hecho cosas interesantes. Entonces futbolísticamente me parece que hay un retroceso al tomar esta medida de esta decisión al salirse de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores y también en este caso de la Copa América. Claro.
Pues es que se está tomando ese modelo económico. De hecho, ahora en este torneo corto no hubo descensos. Entonces quiere decir que va a bajar un poco el nivel para que todo sea más el espectáculo y no lo competitivo. Claro. Estamos viendo un fútbol que quieren que brinque, que sea ir arriba, un para fútbol abajo, circo, digamos, fútbol ¿no? circo, y nada de goles, nada de efectividad, ¿no? Nada más espectáculo. Y pues es muy triste para nosotros que somos fanáticos del fútbol en este país. Y volviendo al punto de partida de este video, Heriberto, pues, es decir, recalcar, reafirmar que los usos políticos del deporte, del fútbol en este caso, no son un fenómeno actual, o sea, es un fenómeno viejo, es un fenómeno que podemos claramente buscarlo en los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX y que podemos reafirmarlo históricamente en las dictaduras militares sudamericanas de los 70s y los 80s, Heriberto. Sí, la inversión que se hizo, por ejemplo, en la segunda parte del primer decenio de este siglo, que también aquí en México se trató de invertir muchísimo más en fútbol para mantener a la gente apaciguada de toda la tensión política que hubo en el país. Y un asunto importante, Heriberto, que nuestros seguidores, estoy seguro que les interesa saber, nos encontramos en este momento, tenemos a espaldas el estadio Sergio León Chávez, que fue dos veces mundialista en México 86, y estamos justo donde se encontraba el estadio Revolución, que fue el primer estadio de concreto hecho en México, que nuestro exflamante presidente municipal Sixto Cetina mandó tirar para hacer un parque, para poner una plancha de cemento, digámoslo claramente, ¿no? Un pseudolago y bueno, ni árboles hay, ¿no? Una obra del maestro Salvador Almaraz, que es la última que ha hecho en vida, pero estamos pues justamente parados sobre las ruinas de lo que era el Estadio Revolución, y del otro lado tenemos a la Plaza de Toros, la emblemática Plaza de Toros. Sí, que esta era la Ciudad Deportiva Revolución, ¿no? Exactamente. Vamos a mandar unas imágenes después en el canal para que vean cómo era este lugar antes de este desastre. Sí, y eso es importante también porque este ejemplo, insisto, siendo presidente municipal de Irapuato, Sixto Cetina, que fue un desastre de gobierno, por cierto, de los peores en los últimos tiempos, si no es que de la historia de Irapuato, pues simplemente lo que llegó, tumbó sin ninguna concepción histórica, Heriberto, sin ningún respeto por la arquitectura, pasándose por el arco del triunfo las recomendaciones de Lina y poniendo en el lugar del estadio una plancha de cemento. Bueno, es que desgraciadamente en México no tenemos políticos que sean competentes realmente. Tenemos políticos que han ido escalando por audacia, por corrupción, por palanca. Por lo tanto, llega alguien que no tiene una preparación completa o no tiene ni idea de lo que es un vestigio histórico, una zona histórica. Por lo tanto, el negocio va encima de lo que es el patrimonio de una ciudad. ¿Sí? Y esto es un claro ejemplo. El problema que tenemos en México, en todo México. Esto que hablamos, Heriberto, es un claro ejemplo que demuestra por qué es importante saber historia. ¿Por qué debemos tener en cuenta la historia para todo? Y lógico, en este momento, pues hasta en los libros de texto le están quitando, ¿no? Están haciendo el énfasis de eliminar todas las humanidades para hacer casi todo técnico, ¿no? Mandar al mercado puro trabajador que solo sepa apretar botones y que no se espante con una pantalla. Sí, porque ni siquiera el uso de una computadora ya tiene. Posiblemente si nuestro ex presidente municipal Sixto Cetina aquí de Irapuato hubiera tenido un gramo de conocimiento histórico, hubiera entendido para qué sirve la historia, si sus maestros de primaria, secundaria lo hubieran educado adecuadamente o si él hubiera puesto atención, pues no hubiera hecho este desastre histórico que hizo, ¿no? Esta aberración de haber tirado el Estadio Revolución, que es donde nos encontramos en este momento grabando. Bueno, insisto, de a nuestras hecho, espaldas del Estadio Sergio León Chávez. Es el problema, y es el problema incluso del PAN. No meten políticos, meten empresarios, y el empresario siempre va a ir por el negocio, va a ir por la ganancia y no por hacer política o trabajar para el pueblo. Esa es la diferencia. Los intereses son privados, no públicos. Por lo tanto, al estar en un puesto a nivel público, valga la redundancia, pues van a pasar estas cosas, ¿no? Sí, entran solamente a robar, a beneficiarse, a llenarse los bolsillos, a robar al pueblo, ¿no? Básicamente. Exacto. O sea, esa es la verdad.
los partidos políticos están llenos de gente incompetente, de gente de todo lo negativo de la sociedad, ¿no? Y los intelectuales, Sí. los pensantes, la gente que debería gobernarnos está en otro lado. Está en el lado laboral, pero en el lado laboral proletarizado ya, para empezar. Y justamente esto tiene que ver con el fútbol, además, Heriberto, porque quizás me dices tu punto de vista, pero antes el fútbol estaba proletarizado, hoy está totalmente aburguesado, mercantilizado, y en ese proceso, en esos extremos, en ese viaje, Claro. perdió también su sentido, ¿no? Una esencia, ¿no? La esencia del barrio, la esencia de la comunidad, porque Exacto. salías a jugar. Sí, porque con la todos, proletarización del fútbol implicaba eso, la comunidad. ¿no? Exactamente. Digo, ahora también la delincuencia es otro factor que nos jode, ¿no? Porque rompió totalmente los lazos comunitarios. Todavía a nosotros nos tocó siendo niños que jugábamos en el barrio con los niños, y era otra dinámica. Y entonces el fútbol se construía desde otro lugar y el futbolista se hacía desde otro sitio también. Hoy día no, hoy los futbolistas, el fútbol no solamente mexicano, sino global en general, es fútbol probeta. Son jugadores de probeta. Y que tienen que salir de un club a fuerza, ¿no? O sea, el niño si no está en club, no entra, no. Y eso no implica pasa. eso implica una lana. Es como pagar un colegio, ¿no? Sí, Y son colegiaturas muy altas, ¿no? Ahí está el Club Pachuca y su escuela de fútbol, su universidad del fútbol, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, el fútbol son muchas cosas. El fútbol se puede analizar incluso desde la historia de los balones, con qué material se han hecho los balones, cuál ha sido el peso, por qué ha variado. Lo podemos ver desde la historia de los zapatos, desde la historia de los uniformes, los colores, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, aquel correcaminos de principios de la década de 1990, Heriberto, Ajá. con su uniforme naranja que traían aquellos hondureños como Zambulá, ¿te acuerdas? El Santos también trajo varios hondureños cuando jugaban en el antiguo Estadio Corona, que ese es otro elemento interesante. El Estadio Corona de Santos de Torreón, Coahuila, se llamó así porque en la primera mitad del siglo XX la empresa cervecera, el Grupo Modelo, creó una estrategia de mercado para llegar a ciertas zonas en las que ellos no eran, digamos, no tenían una aceptación con sus productos. Entonces crearon la caravana de artistas Corona. La primera caravana fue con Pedro Infante en Veracruz, que era un territorio de la competencia. El Grupo Modelo que estaba en Toluca y la competencia estaba en Monterrey, que ahora es de la Heineken holandesa. Y entonces, como estrategia, crearon también el estadio de Torreón y lo bautizaron como Estadio Corona, por una estrategia cervecera. Entonces eso nos puede llevar, o de hecho nos lleva a otro fenómeno del fútbol que tiene que ver con el fútbol, que es el de los patrocinios de las cerveceras hacia el fútbol, ¿no? Y actualmente pues el Santos y el Toluca son equipos propiedad de esta cervecera. Así como el Tigres y el Monterrey tienen inversión de la otra cervecera, ¿no? De la que hace la Carta Blanca. De la Moctezuma. Entonces, ustedes se preguntarán por qué hoy día los equipos más poderosos, es decir, en términos económicos y por lo tanto los que ganan más títulos, pues son los que tienen respaldo de empresas, es decir, de las cerveceras, de Televisa, como el América, ¿no? de Atlas y Morelia, que son de TV Azteca, de los Gallos Blancos, que son de Grupo Imagen, ¿no? De los mismos Pumas tienen patrocinamiento. Los mismos Pumas tienen patrocinamiento de Televisa. Toluca, insisto, que es del Grupo Corona. Cruz Azul, de la Cementera, ¿no? Las Chivas del Grupo OmniLife. O sea, hoy día, en ese sentido también yo diría una cosa, o afirmaría una cuestión importante. Es muy complicado que regrese el fútbol de primera división, el fútbol profesional Irapuato, primero porque este estadio está obsoleto, se necesitaría un estadio nuevo, una inversión de $300 millones. Es decir, tendría que haber una empresa poderosa detrás para que el Irapuato, la franquicia, pudiera volver a emerger. Y aquí en la región, aunque hay empresarios, no hay empresas tan poderosas como se hay en el norte o en la Ciudad de México. Y que estén dispuestas a invertir, ¿no? Sí, entonces veamos, ese es un claro ejemplo de lo que tú mencionabas hace rato, de cómo la mercantilización, la monetarización del fútbol acabó, pues, en este caso, acabó con el deporte para hacerlo un negocio. Y en el caso de Irapuato, Heriberto, o en el caso de la Piedad, Michoacán, acaban con articuladores sociales, que son los clubes de fútbol. Ya vemos el ejemplo de León, ¿no? El ejemplo de los grupos de San Pancho. Claro. Un equipo de muchísima tradición. Los curtidores. Los curtidores también.
y que al final de cuentas, al no tener estadio, al no tener una estructura detrás de ellos, pues desaparecen al subir a primera división. Eso es un claro ejemplo, ¿no? Pues nos despedimos desde aquí, desde Irapuato, Guanajuato. Tenemos a espaldas el estadio Sergio León Chávez, 2 veces mundialista. Nos encontramos aquí donde estuvo alguna vez el Estadio Revolución, el primer estadio hecho de concreto en México. Se despide su amigo y servidor, Luis Omar Montoya Arias. Heriberto Méndez, que estén muy bien y hasta pronto. La Trinca Deportiva.